egresado de la Universidad Rafael Landívar, tiene una maestría en un posgrado en calidad, tiene una maestría en un MBA también. Actualmente también tiene pensum cerrado de una maestría en tributaria y tuvo una experiencia considerable en la que es la industria de acero, en la parte de control de calidad, alrededor de 6 8 años, no me equivoco, y actualmente es el gerente técnico en Grupo Introsa. Entonces, él amablemente nos está acompañando el día de hoy. Tiene una expertise amplio, como les mencionaba, en control de calidad. Y el día de hoy, pues nos va a impartir la conferencia de producción de acero, todo lo que podemos tener como proceso y como puntos de control. Y te damos la bienvenida, ingeniero Alan. Gracias por el tiempo que nos das. Aquí tenemos jóvenes ya de último semestre de ingeniería química del curso de procesos químicos industriales y te damos la bienvenida y gracias por el tiempo que nos puedes compartir. Muchas gracias, ingeniero Edwin. Mucho gusto, jóvenes. Eh, Sean bienvenidos. Yo les voy a platicar un poco sobre los controles y la producción de acero al carbón. Permítanme un momento, voy a compartirles la pantalla. Ok. Listo, creo que ahí pueden ver ya mi pantalla, ¿correcto? Y solo una parte inferior donde dice colocarle ocultar y listo, así ya se quita eso. Ok, ahí Gracias. estamos. Muy bien, puntos de control en la producción del acero. Empiezo explicando un poco el proceso general. Este es un esquema bastante sencillo de lo que es la producción en acero. Actualmente pues Guatemala cuenta con una planta procesadora, una fundidora y también varias laminadoras, entre ellas una laminadora de varilla corrugada para, la, para la construcción, para la elaboración de edificaciones. Entonces podemos ver aquí en el primer paso tenemos la recepción de materia prima, que en este caso es chatarra. Así a grosso modo, posteriormente pues este se funde en un horno EAF se le llama, o Electrical Arc Furnace en inglés. Se utilizan electrodos de grafito para fundir la chatarra. Posteriormente se pasa a otro horno que se le llama de afino o LF, vamos a ver a detalle todo eso. En este horno solo se hacen ajustes de reacciones de desoxidación y posteriormente pues ya se va enfriando, se hacen palanquillas eh, para ir a un horno de recalentamiento y posteriormente al proceso de laminación para la elaboración de varillas corrugadas. De este proceso también pues puede salir a partir del horno de calentamiento que tenemos aquí. El tren de laminación también puede estar diseñado para hacer perfiles que son angulares, platinas o varillas de otra forma como cuadradas y redondas lisas. En este caso la varilla corrugada pues eh, tiene una superficie no lisa, sino que tiene unos bordes para tener un mejor agarre en el concreto. Ok, entonces este es nuestro proceso en general. Lo vamos a explicar. Importante, cuando uno fabrica acero, uno tiene que considerar siempre el diagrama de hierro-carbono, que es el que ustedes ven acá. Nosotros nos ubicamos para fines de esta charla en el área que está de color amarillo, donde tenemos una concentración no mayor a 0.050 de composición en peso de carbono. Recuerden que el acero es una composición de hierro, una matriz de hierro con una composición mínima de carbono del orden de 0.006% hasta 0.080 en el caso de un hierro al carbón o un acero al carbón. Posteriormente a esto pues ya se empieza a convertir en hierros fundidos o hierros grises. ¿Cuál es la diferencia? Un acero al carbón pues es maleable,
Este se puede doblar, se puede trabajar en fresadora, en un torno. Cualquier metal con esta composición pues va a tener esta maleabilidad, a diferencia de un hierro, un fundido o un hierro gris, que ya tiene una composición mayor de carbono, mayor a 2%. Entonces ya no se puede trabajar con máquina, ya no se puede doblar. Este es quebradizo, es extremadamente duro, y la única manera de hacerle forma a este tipo de aceros es pues teniendo un molde. Es la única manera, no se puede laminar, no se puede trabajar. Pues entonces, para fines de esta charla nos estamos centrando en una composición menor a 2% de carbono, específicamente mucho menor a eso, 0.50% de carbono. Importante también, el punto de fusión del acero está alrededor de 1400 a 1500 grados centígrados. Se trabajan con estas temperaturas, y la de recristalización, que lo vamos a ver casi hasta el final, es de 1100 a 1200 grados centígrados. Vamos a ver qué es la recristalización. Ok. Otros detalles del diagrama de hierro-carbono: conforme uno va aumentando la temperatura, el hierro o el acero, el carbón, perdón, tiene diferentes fases. Tenemos en la fase hasta el punto crítico de cristalización, que es este punto que ustedes ven acá, alrededor de 900, 1100. Por debajo de esta temperatura tenemos carburo de hierro, que es un material bastante fuerte. Tenemos granos de perlita y granos de ferrita. Esta composición es la que hace, esta estructura cristalina es la que hace al acero maleable. Posteriormente a estas temperaturas tenemos una fase austenítica, se le llama austenita gamma, que pues básicamente a estas temperaturas la estructura cristalina va cambiando, y pues los que han estudiado este tema le han llamado de esta manera, austenita gamma. Ok, las materias primas en la industria siderúrgica se componen de varias. Uno puede pensar que solo es chatarra, pero no es así. Tenemos todo el mineral de hierro que viene de minas. Este se puede trabajar para un acero al carbón. Tenemos otra materia prima que se llama arrabio o arrabio bruto. Estos son como una especie de aceros con una composición definida. Se hacen una especie de lingotes pequeños para podérselo agregar a la composición o a la mezcla. También tenemos el mismo reciclaje, que es la chatarra de reciclaje, ya sea que venga del mismo proceso, que se le llama retorno o producto de retorno, o bien que puede venir de las chatarreras. Vehículos, pueden ser refrigeradoras, todo lo que contenga metal o acero al carbón, pues puede ser reciclado. Pues básicamente esas son las materias primas. Vamos a tratar cada una. Dentro de los puntos críticos se utiliza mucho un espectrómetro de absorción atómica. Este sirve para analizar el acero. El acero se puede extraer una muestra, se pule, se mete en este aparato. El aparato pues quema a través de unos electrodos quema el metal, y pues a través de un monocromador pues y diferencia de longitudes de onda de la luz que emite y lo que recibe, pues va detectando, los átomos se excitan y se van detectando los diferentes, la cuantificación de cada elemento que corresponde a la composición del acero que estamos analizando. Ok, regresando con el tema de las materias primas, tenemos chatarra ferrosa, que usualmente en una carga metálica se compone de un 15 a un 25%. Esta pues está principalmente compuesta de acero, la chatarra ferrosa. Tenemos chatarra de acero de un 55 a un 65%, compuesta principalmente de acero. La diferencia entre las dos es de que una tiene contenido de carbono, recuerden, en menos de 2%, y la otra pues tiene prácticamente nula cantidad de carbón. También tenemos chatarra interna o de retorno. Esta constituye de un 25 a un 30%. Tenemos arrabio, que es una materia prima que me va haciendo los ajustes necesarios para llegarle a la composición química que yo necesito. Puede ser un 2% o más, dependiendo de la situación que tengamos. Tenemos chatarra de otras composiciones, que corresponde a menos del 1%. Por ejemplo, pueden haber aceros inoxidables, aceros al níquel,
Por ejemplo, ¿verdad? El acero al cromo es el acero inoxidable, tiene un alto contenido de cromo. Entonces esto si se utiliza una gran cantidad de mezcla en una carga metálica, pues me va a distorsionar lo que necesito, ¿verdad? Y pues también se utiliza oxígeno gaseoso. Esto es para la reacción de oxidación en el horno de eléctrico cuando se funde toda la mezcla. Vamos a ver para qué sirve el oxígeno, para qué todas las reacciones que se necesitan en el proceso y los controles que se hacen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el arrabio. Tenemos varios grados. Aquí tenemos el grado P1 o el P2. Puede tener una composición de 4 a 4.5 de carbono. Tenemos esta composición de silicio. Puede ser mayor a 0.5 hasta 0.9 en el grado P1, y en el otro grado tenemos menos de 0.5. Tenemos también para estos grados diversos grupos de manganeso, que oscilan entre menor a 0.5, 0.5 a 1, 1 a 1.5. Así nos podemos ir con los grupos diferentes para el manganeso o que no tenga manganeso. Tenemos fósforo, diferentes clases A, B y V, con la respectiva composición del fósforo, y azufre máximo. En el caso del azufre y el fósforo, el azufre es perjudicial, no debe tener mucho azufre porque este vuelve quebradizo al acero, y lo que se busca con el acero, pues una varilla corrugada, pues debe tener resistencia, debe ser plástico lo más posible. Ahí vamos a ver también los grados al final, hay un grado 60 y un grado 40. El azufre pues básicamente nos destruye lo que queremos realizar, y de igual manera el fósforo no debe de pasar de 0.04 en composición, al igual que el azufre, 0.045% en relación peso. Tenemos también ferroaleaciones. Las ferroaleaciones, a diferencia del arrabio, tienen un poco más de composición según el elemento que yo necesite. Por ejemplo, los ferrosilicios, como el FeCi45, va a tener ese número 45, va a tener una composición de 41 a 47% de silicio. Esto nos sirve, como les estaba explicando, para ajustar los elementos químicos que necesitamos. Si yo quiero ajustar el silicio, pues yo le agrego un ferrosilicio. Si yo quiero ajustar el manganeso, pues agrego un ferromanganeso. También hay pobres en carbono, hay con contenido medio en carbono, con contenido al carbono. Dependiendo de la situación que yo tenga, pues hay esta gama de productos en el mercado para poder hacer mis ajustes. Estas ferroaleaciones pues también tienen una cantidad de aluminio y cromo en su fórmula, y pues básicamente de eso se trata las ferroaleaciones. Cuando hablamos de un balance de metal, pues nosotros tenemos que determinar la cantidad en peso del metal a utilizar en una producción determinada, ¿verdad? Y se debe realizar el balance de masa prácticamente. Tenemos que considerar el tipo, productividad y capacidad del horno. Hay hornos de 6, de 10, de 15 toneladas. Es un proceso por batch. El tipo de aleación que se obtendrá y el peso de cada producción también es una cuestión a considerar. Y el método de fundición que se utilizará. Hay de arco eléctrico, hay tecnología de gas, que se calienta por gas, etcétera. Hay varias tecnologías. En el caso de la planta que está ubicada aquí en Escuintla, pues se utiliza un horno de arco eléctrico como les estaba explicando, de 3 electrodos de grafito. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero producir 60 toneladas de metal útil. Eso significa que, sin considerar las pérdidas, etcétera, eso significa que son 60,000 kilos. Entonces yo tengo, pues ya como en la parte de producción, yo ya sé que yo tengo usualmente un promedio de 3% de pérdidas. Entonces eso significa que voy a tener de esas 60 toneladas, 1800 kilos o una tonelada, casi las 2 toneladas de pérdidas por proceso. Y también tengo pérdidas por oxidación, desperfectos, un 6%. Entonces básicamente el cálculo es fácil, 60,000 kilos por 6% da 3,600. Entonces prácticamente yo necesito
eh, 65.400 kilos de material para poder sacar 60.000 kilos útiles. Otros aspectos en la producción de acero, la cuestión de los turnos, coladas y días de trabajo. Por ejemplo, para un horno de arco eléctrico de 10 toneladas, usando el ejemplo anterior de 60.000 kilos, kilos útiles, tenemos 65.400 kilos brutos dividido 10.000 kilos de las 10 toneladas que tenemos en el ejemplo. Eso me hace 6.54 coladas. Cada batch se le llama colada en el tema de la producción de acero. Entonces aquí estas 6.54 coladas, pues yo sé en la producción, por darles un ejemplo, que podemos hacer 2 coladas por turno. Entonces yo voy a necesitar 3.27 turnos. Se dividen las coladas de estos 65.400 dividido 2 por turno. Entonces eso me hace 3.27 turnos para poder hacer este tonelaje o estos kilos. Ok, entonces entramos al tema principal del control en la fundición de acero, que son las cargas. El proceso de fundición radica en un control de reacciones de oxidación y reducción. Básicamente el proceso de fundición estamos viendo oxidación o desoxidación. Le podemos llamar desoxidación o reducción al proceso también, es un sinónimo. Entonces esto se hace conociendo la composición de los materiales. Entonces entramos a hablar del horno EAF, como les estaba explicando, es el Electric Arc Furnace. La oxidación aquí pues es necesaria para purificar los contaminantes. Nosotros ingresamos chatarra, ingresamos los materiales necesarios y empezamos a fundir con los electrodos. Entonces se me empieza a formar escoria. Toda la materia prima tiene una composición definida y dependiendo de la cantidad de impurezas se necesitan producir óxidos para limpiar esas impurezas. Por ejemplo, si tengo mucho manganeso, mucho cromo, entonces la oxidación va a generar óxidos de estos elementos. Y estos pues consecuentemente me van a generar la escoria. La escoria, como por lógica, pues está compuesta por óxidos principalmente. Y pues esta oxidación aporta una energía adicional. Esta reacción de oxidación pues es exotérmica. Esta energía adicional pues también ayuda a la economía de la energía eléctrica inyectada al proceso que nos está consumiendo los electrodos de grafito. También este proceso de oxidación aumenta la velocidad de fusión de la carga metálica y promueve las condiciones necesarias para la eliminación del fósforo. El efecto negativo de la inyección de oxígeno es la oxidación del sistema metal escoria. Entonces en el horno tenemos inyectores de oxígeno, se consume una gran cantidad de oxígeno, aproximadamente solo reacciona el 75% del oxígeno para generar óxidos, y el otro 25% va a reaccionar con los metales para poder purificar la materia prima. Entonces, recapitulando, el horno EAF es un tema de oxidación, fundición y limpieza de impurezas. Ok, entonces pasamos al horno. Posteriormente de que ya se funde en el EAF, la escoria esto lo vamos a explicar más adelante, pero se los adelanto, debe tener una basicidad o una alcalinidad. Aquí podemos hablar de pHs, por así decirse. Podemos tener una fundición alcalina o una fundición ácida, y lo que queremos en el EAF es tener una fundición alcalina. ¿Por qué? Porque la espuma va a subir por diferencia de cargas, y con esto pues la boquilla que está ubicada en el horno va a permitir que la fundición se logre sacar hacia el siguiente horno. Entonces, cuando ya sacamos la fundición al siguiente horno, que es el LF, o es el Ladle Refining Furnace, o es un horno de refinamiento, ya no queremos aquí oxidación, aquí queremos todo lo contrario, queremos reducir o desoxidar, y esto pues va a ser necesario para obtener la composición química que necesitamos, y por tanto la resistencia del material requerida al final, porque
Una varilla corrugada de acero, dependiendo de su composición y del diámetro del cual está siendo fabricada, pues nos va a dar la resistencia del material que necesitamos. Continuando con el contexto para el cálculo de cargas, los elementos oxidantes en el horno EAF. Tenemos mineral de hierro o manganeso. Este debe tener alto contenido de óxidos como óxidos de hierro o óxidos de manganeso, y deben de ser bajos en azufre, fósforo y silicio. Este mineral pues representa del 1.5 al 3% de carga. Se utiliza oxígeno gaseoso inyectado dentro del horno, cascarilla de forja o de laminado. Los elementos formadores de escoria en el horno EAF pues son la cal viva. Además de agregarle las materias primas que les mencioné al inicio, también utilizamos cal viva. Esto pues sirve para alcalinizar la fundición y hace que la escoria, los óxidos, ¿verdad?, suban en la superficie de la mezcla, como les estaba mencionando, y representa el 3% de la carga. También se le añade caliz junto con la carga. Esto se absorbe por calor. Y también se utiliza espatoflúor o bauxita. Esto hace más fluida la escoria y nos ayuda en el proceso. Elementos desoxidantes o reductores en el horno LF. Tenemos ferroaleaciones de aluminio en cantidades dependiendo de las cargas y composición de la carga oxidada. Entonces aquí ya podemos separar dos cosas. Las ferroaleaciones usualmente se agregan en un horno LF y nunca en un horno EAF. ¿Por qué? Porque estas materias primas, las ferroaleaciones, se oxidan completamente en el primer horno y se pierden. No se aprovechan. Estas se aprovechan como desoxidantes en el horno número 2. Entonces, el proceso de fusión es con oxidación. El acero se funde con chatarra de acero, retorno de la producción, chatarra de hierro y arrabio. La adición de los elementos como silicio y manganeso se realiza con ferroaleaciones en el periodo de reducción en el siguiente horno. Según la bibliografía, nosotros tenemos pérdidas por oxidación o desoxidación de las materias primas que vamos agregando. Todo el carbón que nosotros agreguemos por oxidación pues puede perder un valor prefijado, que puede ser igual a 1%. Por reducción puede ser 25 a 35, y aquí tenemos todos los elementos que se pueden ir perdiendo por oxidación o reducción. Por ejemplo, el manganeso, si es en el horno LAF, se va a perder un 70-80% del manganeso que yo agregue. Pero si es una desoxidación, solo se va a perder un 5 o un 20%. En el caso del silicio, si yo agrego una ferroaleación de silicio en el horno AF, pues puedo llegar a perderlo todo, pues solo va a servir para formar escoria. Entonces, a diferencia de un horno LF, si yo agrego una ferroaleación acá, solo voy a perder un 5 o un 15%. Entonces, cada materia prima tiene su paso en donde se debe de agregar y por qué razón se debe de agregar en ese paso o en ese horno. Entonces, después de ver el contexto del cálculo de cargas, ya que vimos la oxidación en el primer horno y la reducción en el segundo, ya podemos hablar de algunos cálculos. Aquí tenemos un rango de composición típico para acero para la construcción. Estos son los rangos mínimos y máximos de cada elemento que se pueden evaluar en una varilla corrugada. El carbono puede ir de 0.066% a 0.55 casi. El manganeso de 0.346 a 1.608 y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo. Se requiere, por ejemplo, fabricar 6 toneladas de acero para la construcción con la siguiente composición. Tenemos un carbono de 0.32 a 0.40, un manganeso de 0.40 a 0.90, un silicio de 0.20 a 0.52 y un fósforo máximo de 0.040 y un azufre de 0.045 máximo. Entonces esta es una composición típica para hacer una colada para varillas corrugadas. Entonces empezamos a hacer cálculos de cargas. Por ejemplo, el aprovechamiento del silicio, que va a ser en la desoxidación líquido. Tenemos, por ejemplo, un 100% menos el 15%, como vimos en la tabla. 15% de pérdida dividido 100, entonces vamos a aprovechar un 85%.
o el manganeso en la oxidación, que es la fusión, pues solo vamos a aprovechar un 30% porque se va a perder el 70% de este. Como ejemplo de aporte por componente, para una chatarra con un 55 de base de cálculo, se recuerdan que para dentro de las materias primas, como vimos, teníamos que la chatarra de acero podía ser de un 55 a un 65%. Entonces tomamos en este ejemplo una base de cálculo de 55. Entonces aquí con esto, ¿cómo aporta cada componente? Consideramos la base de cálculo, lo multiplicamos por la composición y lo multiplicamos por la eficiencia si es que aplica dividido 100. Entonces en el caso de carbono tenemos la base de cálculo por 0.20, que es lo que me está aportando dividido 100. Yo voy a tener un aporte en pesos, se puede decir, porque estoy multiplicándolo por la base de cálculo de 0.11. Para el caso del manganeso, que es en una oxidación, tenemos una base de cálculo de 55, lo multiplicamos por 0.70, que es el aprovechamiento, la pérdida, por la eficiencia, la composición por la eficiencia, disculpen. Aquí únicamente vamos a tener un aporte de manganeso de 0.115 a la base de cálculo. Y en el caso de azufre y fósforo, de igual manera, ¿verdad? 55 la base de cálculo por 0.03, que es la composición, y nos va a aportar un 0.016 en el producto final. Aquí tenemos un ejemplo de oxidación, por ejemplo, cuánto carbono yo pierdo en el proceso de la fusión, es decir, en el horno EAF. Tenemos un carbono inicial, se multiplica por la pérdida de fusión dividido 100, se le suma la velocidad de oxidación por minutos de ebullición. Esto es bibliográfico, la velocidad de oxidación para el carbono es de 0.004 a 0.006. Lo introducimos en esta ecuación que acabamos de explicar. Tenemos un carbono inicial de 0.72, lo multiplicamos por la pérdida de fusión, lo multiplicamos por le sumamos la velocidad de oxidación y lo multiplicamos por los minutos de ebullición. Entonces solo 24 minutos de ebullición van a hacer que yo pierda 0.36% de carbono. Entonces este es otro punto de control importante, cuánto me va a ebullir la mezcla. Entre más tiempo pase al calor, a un proceso de oxidación, pues se me va a perder todo el producto si yo no tengo cuidado. Para el caso del fósforo, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso es diferente, aquí tenemos una composición inicial de fósforo de 0.73 cuando nosotros ingresamos la chatarra. Se multiplica por la pérdida de la fusión. En este caso, la velocidad de oxidación es diferente, es relativamente menor, 0.004625 por la misma cantidad de minutos. Aquí vamos a perder 0.033% de fósforo en el producto final. Es decir, tenía inicialmente 0.73, al final de 24 minutos de oxidación yo tengo nada más 0.033. Perdón, eso es lo que me va a restar. Aquí tenemos el cálculo de cargas, ya detalles en el tema de oxidación. Únicamente estamos evaluando carbono, fósforo, manganeso y azufre. El silicio no, porque no estamos agregando silicio en el horno EAF. Y el manganeso pues está evaluando porque la chatarra, en este caso, pues tiene una composición de manganeso. Aquí tenemos nuestra base de cálculo, para la chatarra era 55. Aquí tenemos todos los valores coloreados que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos la composición en carbono de cada componente. Y pues acorde a la base de cálculo, si por ejemplo la base de cálculo está en kilos, cuántos kilos me va a representar esa composición. Aquí tenemos la oxidación aquí tenemos una pérdida por fusión y tenemos una pérdida por ebullición. En el caso de la pérdida por fusión, aquí tenemos una sumatoria y la oxidación por ebullición pues va a restar a esto. Al final, después de toda la fusión, tenemos por la base de cálculo, esta va a ser la composición química de cada elemento al final del horno EAF. En el caso del silicio pues no tenemos nada porque aquí no estamos agregando silicio.
Pasamos a ver entonces ejemplos de cálculos de cargas para el horno de afino o el horno LF, perdón. Tenemos un desoxidante en kilos, va a ser igual a 100 por la capacidad del horno, por la composición del elemento de carga, menos la composición requerida, dividido la composición del elemento de aleación. Y esto se multiplica por 100 menos las pérdidas de desoxidación. Entonces aquí está el ejemplo, por ejemplo, para un consumo de ferrosilicio. Tenemos 100 por 6000 porque eran 6 toneladas por 0.35 dividido 45. Aquí tenemos la adición del ferrosilicio. Tenemos un 45% de composición, este lo agregamos acá. Y tenemos este resultado de 0.35 derivado de la base de cálculo. Cuando hacemos esta ecuación, pues entonces nos queda que se tiene que agregar 54.90 kilos de ferrosilicio con esta composición específica para yo llegarle al silicio que necesito. En el caso del ferromanganeso es igual, solo que aquí se utiliza el otro elemento que es el ferromanganeso. Ubicamos todos los valores dentro de la ecuación y aquí pues me está diciendo con este ferromanganeso que yo voy a utilizar necesito 53.40 kilos para una carga de 6 toneladas y así poder llegar al 0.75 de composición acorde a lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Teníamos 0.40, 0.90 de manganeso y le estoy apuntando a un 0.75. Ok, el peso de cada componente pues es fácil de calcular. La carga por componente va a ser la capacidad del horno por la base de cálculo dividido 100. Por ejemplo, en el caso del retorno tenemos la capacidad de 6 toneladas por 28, que es la base de cálculo del retorno, dividido 100, entonces yo tengo que agregar 1680 kilos de chatarra de retorno. Y pues aquí está la tabla con todos los componentes tanto de oxidación y de desoxidación. Para una chatarra de acero en una carga de 6000 kilos yo tengo que agregar 3300, del retorno 1680, de chatarra ferrosa 720, de arrabios únicamente 300 y pues aquí tenemos 6000 kilos. Como aquí tenemos pérdidas como vimos al inicio, yo voy a ir agregando en el siguiente horno ferroaleaciones, ferrosilicio, ferromanganeso, unas cargas de 54.90 y 53.40 para hacer un total de 6.078.3 kilos. Otras cargas en el EAF, por ejemplo cal viva, para una carga de 6.000 kilos necesito utilizar 180 kilos para alcalinizar la mezcla en el EAF. Y de mineral de hierro pues es el mismo cálculo, 180 kilos. En el caso del LF, otras cargas en la desoxidación final se puede utilizar, eso es opcional, a veces se utiliza, a veces no, de 1 a 1.5 kilos por tonelada de aluminio. Esa es en la desoxidación final, ya en el LF cuando tenemos el líquido ya listo para pasar a hacer palanquillas. Otros controles que nosotros llevamos o se llevan en la producción de acero es el control de la escoria en el EAF. La formación de escoria es un punto bastante crítico. Se necesita que la escoria sea espumosa y esto es para reducir el óxido de hierro de la escoria y se requiere inyectar también finos de carbón además de la inyección de oxígeno y esto es para la producción de monóxido de carbono. El monóxido pues va a provocar la formación de espuma y esto va a hacer que posteriormente toda esta mezcla flote, ¿verdad? La escoria flote en el líquido. Obviamente también nos va a ayudar la cal viva que va a alcalinizar la mezcla. Y esto es lo que les explicaba al inicio también, el 75% del oxígeno inyectado va a formar monóxido de carbono y el 25% restante de ese oxígeno inyectado va a reaccionar con el metal. Los finos, reaccionará con el metal es para formar escoria, recuerden, ¿verdad? Los finos del carbón deben poseer la siguiente composición química.
el carbono fijo mayor a 93%, materia volátil menor a 3%, cenizas menor a 3%, azufre menor o igual a 0.5% y la humedad menor a igual a 1%. Estos inyectados, los finos de carbón, hay inyectores en los hornos, hay unos hornos que no tienen, a veces se utilizan lanzas cuando los inyectores fallan. Entonces básicamente esa es una parte crítica del proceso para nosotros hacer nuestros ajustes en producción. La espuma, al contener una fase gaseosa, pues va a retardar la transferencia de calor y este comportamiento se aprovecha positivamente en la producción de acero en el horno de arco eléctrico. Entonces por estas razones hacen que el control de la escoria en el EAF sea crítica. Factores para la espumación de escoria: el aumento de la viscosidad favorece la espumación, menor temperatura de la escoria, mayor índice de espumación, que es sigma. La mayor espumación se logra con basicidad de hasta 10. Para basicidades superiores es menor la espumación, pero mejora la misma. Óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de magnesio, cualquier óxido de hierro aumenta la tensión superficial y favorece la espumación. Óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de fósforo disminuye la tensión superficial escoria gas y perjudican la espumación. Estos elementos no los queremos en el EAF, lo que es silicio, titanio y fósforo. Y el carbono, oxígeno, azufre y nitrógeno disminuyen la tensión superficial, lo cual favorece la espumación. En el EAF también se inyecta nitrógeno elemental. Es un gas inerte, tiene dos funciones. El nitrógeno nos sirve para ayudar a la escoria y también nos sirve para revolver la mezcla en el horno. Porque pues básicamente no tenemos algo con que agitar ahí, ¿verdad? Todo se derrite, entonces lo que se puede utilizar es gas inerte. Fundamentos operacionales de afino: pues se desoxida y mejora la limpieza del acero reduciendo las inclusiones no metálicas, por ejemplo azufre y fósforo. Si yo agrego demasiado azufre y fósforo a una chatarra con alto contenido de esos elementos, voy a tener problemas para oxidarlos y después para lograr una reducción adecuada en el horno LF. Desulfurar, bien con adición de escoria sintética y agitación por gas inerte, o bien por inyección de agentes desulfurantes. Hay que desulfurar en el afino. Aquí se realizan diversos muestreos, tanto en el EAF, en la materia prima y en el LF, para ir viendo cómo se van comportando las variables de composición química e ir haciendo los ajustes respectivos. Si yo tengo mucho azufre en el LF, pues como indica aquí el punto, hay que agregar escoria sintética o inyección de agentes desulfurantes. Se tiene que desgasificar en lo posible, aunque esto se realiza mejor al vacío. Hay tecnologías, hay hornos que pueden funcionar al vacío, y cuando no se tiene un vacío, pues entonces sí hay que hacer de la mejor manera la mezcla para no tener oxígeno mezclado con el acero en el LF. En el caso de no tener un vacío, pues aquí como indica el punto tenemos descarburantes. Y si no se controla esto, pues al final la palanquilla que nosotros vamos a fabricar para el proceso de laminado va a tener poros o va a tener espacios de aire dentro de todo el material, y esto va a ser un problema a la hora de hacer una varilla corrugada, nos va a salir defectuosa. Se tiene que homogenizar la composición química mediante el borboteo de argón. También se regula la temperatura final y los métodos de inyección que ya los expliqué, como inyección de gas inerte como nitrógeno elemental. Entonces, no sé si tienen alguna duda en relación a la fundición del acero, porque esto es lo que aquí terminamos con el tema de la fundición: chatarra, arrabio, ferroaleaciones, oxidación, reducción para fundir acero y ajustar los componentes químicos necesarios. No sé si tienen alguna duda. Ya bajaron la mano. Si quieres prosigamos y al final si alguno tiene duda, con gusto la resuelve. Muy bien, gracias. Entonces continuamos. Pasamos al tema de laminación.
El tema de laminación, la palanquilla recién elaborada, esta sale alrededor de 1100 grados, va enfriándose a 500 hasta la temperatura ambiente, que va quedando entre 40 a 70 grados centígrados. Muchas veces el proceso no puede llegar a ser continuo, se elabora la palanquilla y pues se deja enfriada. Cuando un metal se va enfriando, como podemos ver en la primera ilustración, conforme se va enfriando, se recuerdan el diagrama hierro-carbono, toda la estructura cristalina empieza a tomar una forma. Primero es austenita gamma, empieza a formarse después con la bajada de la temperatura a ferrita, carburo de hierro y, y otros, la otra red cristalina. Entonces, como vemos aquí en el primer círculo, empiezan a formarse las diferentes estructuras cristalinas, pero en desorden, y hasta formarse como límites entre cada estructura que se va formando conforme se va enfriando más. Entonces esto es lo que se le denomina el grano. Ya queda si uno corta un pedazo de metal y lo pule y hace un análisis microscópico, entonces uno ve una figura como esta, que no es más que toda la estructura cristalina en formación desordenada, derivado del enfriamiento. Entonces aquí podemos ver los cristales de ferrita, cristales de perlita dentro de una estructura, y cada grano pues corresponde a los diferentes, dependiendo en qué posición estemos dentro del diagrama hierro-carbono. En este caso, cuando ya está frío el metal, pues mayormente va a ser perlita, carburo de hierro, como habíamos explicado. Aquí podemos ver una imagen microscópica a 400x de un metal trabajado con nital al 2%. Nital es ácido nítrico concentrado con un porcentaje de alcohol definido para pulir más el metal y poder ver esto en un microscopio. Entonces este es un control importante. Como la palanquilla no se trabaja de inmediato, esta se enfría al ambiente, tiene que ser recalentada. ¿Y por qué tiene que ser recalentada? Porque yo ya tengo un tamaño de grano formado, y si yo trabajo este metal, una máquina necesita más fuerza para trabajar un metal frío, pero si yo lo trabajo así, este grano se me va a deformar y me va a generar tensiones internas en el material y me lo va a hacer quebradizo. Así es como se elabora también el alambre y los clavos. Si algún día no han tenido oportunidad de visitar una planta de acero, el acero se puede trabajar en frío o en caliente. En el caso de la laminación que estamos discutiendo es en caliente, en el caso de la trefilación es en frío. Entonces el grano se deforma en frío, entonces genera tensiones superficiales y el metal es mucho más duro que un metal trabajado en caliente. Entonces, para fines de esta charla, lo que trabajamos es el material caliente. Se llega a la temperatura de recristalización de grano, o sea, el grano se reacomoda nuevamente a 1100 grados centígrados, que es el punto crítico que vimos en el diagrama de hierro-carbono, y así laminamos. Con una palanquilla al rojo vivo se mete al proceso y se empieza a desbastar. La laminación no es complicada en el tema a la hora de explicar el proceso, pues es básicamente el tren de laminación es una serie de rodillos posicionados en serie. Vamos a ver el diagrama del inicio. Aquí está. La palanquilla al rojo vivo, por el tema de la recristalización, se mete a los rodillos laminadores. Los rodillos laminadores están trabajados en torno CNC, es un hierro fundido, este no es maleable. Entonces este material es mucho más duro que el acero al carbón. Al rojo vivo pasa perfectamente y le va dando forma. Entonces primero la palanquilla cuadrada de una sección de 15 milímetros por 15 milímetros pasa por el primer tren, le va haciendo una forma definida, pasa por el segundo tren, le hace otra forma hasta que lo va adelgazando más y más y se va formando la varilla que nosotros necesitamos. La distancia entre los rodillos nos va definiendo la dimensión de la varilla final, y los rodillos obviamente sufren un desgaste conforme se va produciendo. Estos la varilla corrugada tiene un rango de diámetro, y cuando ya llega a un rango máximo, entonces
se le pide a producción de que vaya cambiando los rodillos o con tiempo se anticipe a cambiarlos. Ya ellos pues ya tienen un taller de un CNC donde va trabajando los rodillos, ya tienen rodillos preparados y solo en el tren de laminación van cambiando los rodillos para seguir haciendo el producto que se necesita hacer. Entonces, continuando, y también para estimar la resistencia que nosotros necesitamos en una varilla corrugada, nosotros tenemos que cumplir con una normativa. Usualmente se utiliza la ASTM A615. Esta pues nos va diciendo que las características que debe cumplir una varilla grado 40 y una varilla grado 60. Grado 40 o grado 60, la grado 40 debe tener un límite plástico, un límite de fluencia o un límite de cedencia, esos son los sinónimos, de 40.000 PSI mínimo y una resistencia a la tensión de 60.000 PSI. Y en el caso del grado 40 es 60.000 PSI mínimo de límite de fluencia y una resistencia máxima de 80.000 PSI. Y una elongación específica que dice la norma, dependiendo qué número de varillas sea, debe cumplir con un porcentaje de elongación. Es decir, después de un ensayo de tensión, la varilla corrugada se puntea y se miden los puntos a 2 o a 8 pulgadas, y después del ensayo, cuando ya fue estirada la varilla, se mide la distancia final. Esta distancia final, este porcentaje nos va a decir la elongación que tiene, y pues debe cumplir con un mínimo como indica la norma, para que no estemos dando una varilla muy quebradiza, porque una varilla quebradiza también nos puede dar un problema de resistencia a materiales, y consecuentemente no queremos eso, ¿verdad? Más si es para la elaboración de una edificación o una vivienda. Otros controles que se hacen en la laminación, pues la inspección del producto, que no tenga un material pegado. Por ejemplo, a veces los rodillos de laminación se les pega un pedazo de material del mismo metal, y el rodillo va pasando acorde a su circunferencia, como que fuera un sello, ¿verdad? Por cada vez que pasa en ese punto va haciendo una deformación en la varilla. Entonces se tiene que detectar a tiempo. Todo esto que sale mal pues se aparta, y esto se va a la chatarra de retorno para volverse a fundir. Un método, también se utiliza un método estadístico para estimar la varilla, qué composición química voy a usar para determinado número de varilla. Por ejemplo, si yo utilizo una composición química de 0.50% de carbono para una varilla de 3 octavos, que es la más delgada, legítimo por supuesto, porque la comercial es mucho más delgada, pero para una 3 octavos legítimo, voy a tener una resistencia muy elevada. Es demasiado carbono para una varilla corrugada. Entonces se utilizan métodos estadísticos como regresiones para decidir qué composición química debo de utilizar para determinadas varillas corrugadas. Básicamente esa es la presentación. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Priscila, por favor, levanta la mano. Buenas noches, ingenieros. Yo tengo dudas respecto a las ferroaleaciones que no recuerdo, bueno, si podría confirmarme si estoy bien, que dijo que se agregaban solo en los hornos AFM, pero no en los LF. Es al revés. Solo okay. se agregan el LF, en el EAF no se agregan ferroaleaciones. Ok, gracias, ingeniero. A la orden. No sé si alguien más tiene duda. Rosemary y luego Juan Carlos. Buenas noches, ingeniero. Yo tenía una consulta. Con el porcentaje de carbono que dijo que hasta el 0.2 era para este tipo de materiales de varillas, ¿verdad? No, 2%. 2%. El acero al carbón es no más de 2% en carbono. Ok.
Ya Gracias. pasado ese 2% ya es un hierro fundido o un hierro gris. Ok, y, o sea, varía también o sea, la elaboración de esos productos para ese porcentaje de carbón, entonces. Sí, es diferente. Para un hierro gris o un hierro fundido se utiliza otro tipo de horno y otros tipos de aleaciones para hacer los ajustes químicos. Es diferente, Ah, ok, gracias. a la orden. Buenas noches, ingeniero. Yo tenía una duda. He notado que durante el proceso de, por así decirlo, moldeado, laminación, muchas veces a lo que se está moldeando le empieza a salir como una costra de color negro al hierro que se está moldeando. ¿Eso son óxidos? ¿Es contaminación del hierro o qué es lo que se forma ahí? Pues puede ser una oxidación de carbono remanente, pero no, dudo mucho que sea eso. Lo más probable es de que tal vez haya alguna parte sucia en la maquinaria, en el tren de laminación, porque ahí se utiliza mucha grasa. Y la grasa puede estar contaminando el producto. Pero no, derivado de la fusión y de todo lo demás, no hay algo que le dé una coloración al acero, siempre va a ser gris. Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Si no hay nadie más, pues eh, compartimos el diploma del ingeniero Alan, donde se reconoce se otorga el reconocimiento al ingeniero Alan Maldonado por haber impartido en el curso de procesos químicos industriales la conferencia titulada Proceso de producción de acero. Guatemala, 12 de abril, y firmo yo como docente. Realmente agradecemos por el tiempo que nos brindaste, por la parte química de este proceso, por toda la parte productiva, cómo se hacen todos los cálculos en las diferentes etapas del proceso. Y gracias por compartir con los jóvenes y con mi persona el tiempo que nos brindaste, ingeniero. Muy amable. Estamos a la orden, para mí fue un placer y muchas gracias también. Excelente, gracias. Gracias por el tiempo y por la excelente conferencia. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Noche, Feliz noche. pues si habrá alguna oportunidad laboral, cabrón. Feliz noche. Gracias. Con gusto, Juan Daniel. Feliz noche.